Esto es donde comienza todo lo que es la placa, donde comienza el armado y la producción de todos los equipos electrónicos que fabricamos, tanto cocinas a microondas como aire, como LCD, como monitores, como decodificadores. Lo que vamos a mostrarte, esta sala está presurizada, con temperatura se nota constante, la diferencia sí, en relación a donde estábamos hace seguro, rato. Con humedad, tiene un piso está más antiestático, seco, tiene un piso antiestático. Yo te voy a mostrar la tecnología de las máquinas axial y radial, que se llama Trujol, que son, por así llamarlos, los antiguos componentes de mayor porte que hoy siguen existiendo todavía en algunos procesos o en algunos equipos, como puede ser televisión, o sea, de 21, de CRT, ¿sí? Pero van... O sea, los clásicos transistores, resistencia... La resistencia, los capacitores, claro, se clinchean y después se van arriba, inserción manual, y pasan por la soldadura por ola. Buen día. Buen día. Las placas, cualquiera sea, es esta placa. Este es el comienzo del proceso de la... Bien. Esta es la placa. Las placas hay de distintos tipos. Tenemos placas que ya tienen 4 o 5 niveles, en el caso de notebook, tienen 4 o 5 niveles de conectividad adentro de la placa. O sea, son subplacas donde hay pistas de circuito impreso adentro mismo de la... Claro, esa es la última tecnología, Eso es lo que tenemos hoy en... ¿Estas placas se producen acá o ustedes están no, esas placas vienen de afuera. Bien. Vamos a ver, está la placa... Es un proceso, estas son de última generación porque tienen 2 años, pero es un proceso absolutamente muy lento respecto a inserción superficial, que es la nueva tecnología que vamos a ver ahora. Claro, hablamos de componentes de superficie que no perforan a la placa. Claro. En este caso sí, son componentes cuyas patas pasan al otro lado y se sueldan del otro lado. Sí, señor. Acá no estamos viendo soldaduras, sino el montaje del componente sobre la placa. El montaje del componente. El componente se inserta y se doblan las patas además del otro lado en este proceso. Claro, se clinchea. Bien, clinchean es el término. Señor. Ahí vemos la placa entonces con los componentes. Y sale y se inserta dentro de un rack. Bien. Estas máquinas de última generación de axial son unas máquinas que hacen directamente todo el secuenciado por su programa interno. Hace años atrás tenía que tener además otra máquina que se llamaba secuenciadora. Ajá. Que tomaba cada uno de los componentes y tomaba un componente de un lado, otro del otro, y te hacía toda una cinta para el aprovechamiento de la velocidad, es decir, el componente que estaba en el cuadro superior izquierdo de una placa, los componentes estaban todos ahí, bueno, son de distinto tipo, de distinto tamaño, son resistencia, capacitores, entonces tomaba uno de acá, otro de acá y hacía una cinta, una máquina muy grande que teníamos hace muchos años atrás. Mucho más largo el proceso. Era mucho más largo el proceso porque tenías que hacer la secuenciadora y después ponías en la máquina axial o en la máquina radial. Esto lo hace absolutamente... Esto lo hace absolutamente desde atrás. Acá hay una placa fuera del rack, digamos. Y esta además lo que está seleccionando varios tipos de componentes diferentes. Y absolutamente, o sea, claro. No hace falta aprovecha y no pone, es decir, para aprovechar su rendimiento no pone un componente acá y pone un componente acá. Ajá. Pone todos los componentes para aprovechar la cabeza, digamos, ¿no? Es decir, la placa se mueve. Lado, como esta está sin soldar, ¿no? Absolutamente. Así que ahí vemos, esto es lo que se llama, ¿cómo se llama el clincheo? El clincheo. El clinch. Donde queda lista entonces la pata para la soldadura. ¿Ves? Que relativamente se mueven más los componentes de radial. Claro, ahora vamos a ver radial porque son parados, ¿sí? Se mueven más, pero no se caen, digamos. Exacto.
los grandes componentes cerámicos, Cerámicos, electrolíticos. Sí, señor. Los diodos, transistores, más electrolíticos. Todos los componentes de gran volumen. Claro. ¿Eh? A ver, van entrando acá. Van entrando acá y la máquina va haciendo la propia secuencia para el aprovechamiento del cabezal. Y esto es lo que es axial. Claro, acá está lo axial. Se puede ver todo debidamente organizado, digamos. Sí, porque tiene que tener cada componente, vos le decís al programa está en tal y tiene que entrar en tal cabeza, está en tal lugar y tiene que entrar en tal cabeza. Esta es la última generación de máquinas. Esta tiene alrededor de 8 o 9 meses. Esta vino de Japón, fue la primera que entró en Latinoamérica de este tipo. ¿Cómo es el sistema de pegado del componente en iniciación superficial? De dos maneras, con pasta de soldar mediante un stencil, que tiene que ser absolutamente exacto, porque ahora vas a ver cómo son los componentes, y en donde tiene agujeritos el stencil, donde con esa espátula automática de la pasta de soldar le deja un punto de soldadura para que después los chip shooter, que son las máquinas que colocan los componentes, que son equipos que colocan los componentes, lo pongan en ese lugar. Posteriormente pasa por controles y pasa por el horno que cocina esa pasta de soldar y lo deja definitivamente terminado. Hace el soldado, digamos. Soldado. El otro formato es con una gotita de glue, que es un pegamento especial de una marca muy conocida, que cumple el mismo efecto, digamos, pega, el componente va arriba y después se termina de pasar por el horno. Ahora vamos a ver. Esto es con una estación de control del PLC. Esto es una estación, son todas estaciones de control de pasta, ¿sí? De cómo fue la pasta, no solamente en cuanto a superficie, sino a espesor. Ya son interfaces que trabajan bajo Windows, en este caso. Entiendo de que sí. Y a diferencia del otro creador tan lindo, teníamos que había una interfaz un poco más precaria que esta. Sí, esto es absolutamente amigable. Fíjate los componentes. Sí, parece un film de una película. Estos son los agujeros del arrastre. Y estos son los componentes, ¿ok? Bien. ¿Sí? Le tomo seguramente algún tipo de resistencia o algún diodito. Sí, o capacitores, como para que veas bien la relación con... Claro. No, prácticamente no se ven, prácticamente no se ve el componente, ¿no? Yo lo llamo el fin de los auditores. Bueno, estos son todos chip shooter y fíjate que son distintos componentes. Este chip shooter ya pone componentes más grandes. Acá estamos viendo zócalos para la inserción de cintas de contacto. Y acá vemos algunos chips. Sí. Seguramente. Ahí. Todos de superficie. Todo superficial. Ven unos jacks para entradas de audio. Puerto USB. Sí. Acá lo tenemos prácticamente en crudo. Jack de audio. Y ahí el puerto USB que solemos ver en muchos equipos, que viene en un rollo, ¿no? Viene en rollo. El cabezal en este caso recoge el componente cuando viene hacia atrás, lo lleva y lo inserta en la placa correspondiente. Sí. Bueno, todos motores magnéticos, porque Bien. no podría ser de otro tipo, digamos. Fíjate la agresividad del movimiento.
A ver si se puede apreciar un poquito mejor desde ahí. Más al ras. Se puede apreciar que justamente es el cabezal el que se mueve y no la placa, ¿no? Claro. Allá se movía la placa, ¿te acordás? Claro. En radial. Nosotros tenemos una de las primeras máquinas nuestras, es de 60.000 componentes hora, alrededor de 60.000 componentes hora. Esta, que fue la segunda, ya está en 90.000. La tercera está en 120, la última está en 150, que estamos comprando LCD, SMD con G-Shooter, que colocan por encima de los 150.000 componentes hora. Bien. Entonces, hay dos cabezas trabajando, ¿ven? Una allá detrás, que ahora es la que estoy haciendo foco, una aquí delante. Cuando hacen el movimiento hacia adelante, vienen a recoger el componente que está en las correspondientes cintas que vemos acá, y cuando van hacia atrás es cuando hacen la soldadura correspondiente sobre la inserción, en este caso sobre la placa principal. Acá entonces ya estamos lo que sería el calentamiento del punto de soldadura, no, la inserción. Todavía es la inserción, está Bien. apoyado sobre el componente. Acá ves el producto. Entonces acá tenemos de aquella placa que vimos hace un rato, que lo único que tenía eran unas líneas de cobre. Acá ya vemos el mármol con los componentes insertados, ¿sí? No soldados. Todavía no. Sí, insertados. Muy bien. Esto es antes de la soldadura. Ahí, Ahí después de esta placa que está pasando, seguramente va a parar, porque la otra viene con una distancia de alrededor de 20 centímetros, o sea, para la ola seguramente. ¿Ves que paró la ola? Veo. Ajá. ¿Ok? Paró. Para evitar escoria, ahí Continúa. arrancó la ola. Obviamente que esto es al milímetro, porque donde se inunda una placa arriba, Todo cortocircuito. fuiste. Impresionante la cantidad de estaño que... Sí, tiene la cuba Ahora tiene 800 kilos. Claro. Ahora esta máquina tiene un proceso de reciclado de ese estaño. Sí. Sí, lo que digo, si no es un desperdicio importante, ¿no? Absolutamente, sí. ¿Qué se está haciendo en este momento ahí? Está chequeando que tenga todos los componentes, el 100% de los componentes en la placa. Soldados con la correspondiente proporción de estaño, Todo y completo, debidamente adherido en la posición que corresponde. Entonces, de esta manera, como decíamos hace un ratito en persona, se elimina el famoso servicio técnico por falso contacto, que antes era tan Por falso común. contacto, por faltante. Que antes había que ir con el lapicito, el técnico tenía que ir a repasar la soldadura de fábrica, Sí. que siempre se quejaban, sí, porque la soldadura robótica No. viene mal hecha, entonces hay que... Bueno, esa máquina saca fotos y esta computadora te muestra la imagen ya en la placa, cada error o posible error que tenga. Bien. Y acá tenemos la placa terminadísima, ya pasado por lo que es el proceso de una especie de radiografía que se le hace, pasado por el horno que vemos ahí atrás donde se termina la soldadura, y acá entonces, si todo esto que tenemos acá nos da el ok, significa que esta placa está en condiciones de salir funcionando al 100%. Bueno, y acá está toda la línea de inserción manual, Claro. ¿no? Con componentes absolutamente distintos. Es decir, nosotros, como parte del proceso, trabajamos sobre los disipadores. Un sector es un subarmado del disipador. Después fíjate vos que se coloca componentes realmente importantes. Esto ya no pasa entonces por una de las ensambladoras que vimos recién en el robotizado. Por una de las inserciones automáticas. Claro, Máquinas de ¿no? inserción automática, no. Es demasiado grande el componente para... Veamos los componentes yendo Claro. un poco más para allá. Claro. En todas las plantas hemos visto importante presencia de mujeres Sí. en este tipo de procesos. Bueno, tiene obviamente una gran capacidad en sus manos, mucho más que la de los hombres, y también
A pesar de que algunas veces conversan, tiene una capacidad de concentración importante hacia el trabajo. En inserción manual, en notebook y en celulares vas a ver muchas mujeres. Claro, bien.